estamos de regreso aquí en Maestría Espiritual Internacional Información que Sana, transmitiendo desde las instalaciones de nuestra casa emisora Radio 11. Y vamos a ver con Joel qué nos puede platicar de esta terapia Integrarte. La verdad es que la terapia Integrarte es la terapia que nosotros damos con mayor frecuencia a nuestros pacientes, porque tiene dos modalidades. Una es una indagación, una investigación para saber qué es lo que realmente le está pasando a la persona, y lo segundo es la solución, así que es el remedio y el trapito, ¿verdad, Joel? Así es. Bueno, esta terapia Integrarte nace en Maestría Espiritual Internacional, pero debido a otras técnicas. Hemos querido conjuntar en una sola lo que dice Erendira, precisamente, lo que es el remedio y el trapito, ¿no? De qué manera nosotros podemos conocer realmente qué es lo que le sucede al paciente y a partir de ahí poder nosotros prescribir la técnica adecuada, que muchas veces el paciente, y así nos ha sucedido, ¿no? Que viene por una terapia de imanes y resulta ser que después de esta terapia lo mejor para él no son los imanes, sino por ejemplo las flores de Bach o alguna otra técnica. Entonces, esta terapia de Integrarte tiene su base, digámoslo así, en que cuando nosotros de alguna manera tenemos un trauma, un shock, una caída, un desmayo o cualquier otra situación que en el momento no es procesada, esta parte emocional queda grabada en alguno de nuestros niveles de vida, de existencia. Puede grabarse a nivel subconsciente, puede grabarse en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional, etc. Y de esta manera ahí se queda alojada. Es como instalar un programa en una computadora. Mientras yo no le dé enter a ese programa, ahí se va a quedar guardado, no va a funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra vida, en nuestro día a día, pues nos enfrentamos a muchas situaciones, trabajo, la escuela, el tráfico, discusiones, etcétera. Y hay alguna situación que logra detonar o logra poner el enter a ese programa y de repente empieza nuestra vida como a disfuncionar. De repente empezamos a generar o a tener pautas de conducta que no sabemos o no nos explicamos por qué lo hacemos, por qué las tenemos. Situaciones o respuestas ante algunos sucesos que normalmente no responderíamos de esa manera. Y son situaciones que pues sí nos angustian porque de repente decimos, bueno, ¿quién es el que está respondiendo? No soy yo, es alguna situación que yo traigo muy dentro, ¿no? Entonces, debido a esto, cada vez que nosotros tenemos este tipo de traumas, este tipo de shocks, lo que sucede es que cada uno de nuestros niveles se empieza como que vámoslo así a decir, como que a desalinear de un eje, como en un manojo de cartas. Una carta están todas bien acomodadas y de repente una como que se empieza a salir y luego otra se empieza a salir y otra, y al final tenemos una baraja o un juego de cartas todo pues disgregado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que todas estas situaciones, todos estos traumas que hemos vivido, que no se han procesado, empiezan a salir del eje y nuestra vida empieza a disfuncionar en una, dos, tres o en varias áreas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es nuevamente juntar todas esas barajas, todas esas cartas para iniciar el juego. La baraja, para poder repartirla, pues tiene que estar bien alineada. Entonces tenemos que juntar otra vez todas las barajas, volverlas a un eje y a partir de ahí comenzar a jugar. Mientras esto no sea posible, nuestra vida va a ir dando pues saltos, dando tumbos. Podemos ser exitosos en una parte de nuestra vida, pero en otra como que no nos sale. Iniciar un negocio, uno y otro, y no lograr concretarlo. De repente podemos tener este ciclo, ¿no? De que inicio un negocio y no funciona, inicio otro y no funciona, me cambio de lugar, me cambio de ciudad, y al final hay algo ahí que no funciona, no concreto yo mis negocios o con las parejas inclusive. Puedo yo tener una pareja, durar un tiempo, después otra y otro tiempo y así, y no concretar nada en ese aspecto sentimental. En el caso de las relaciones, tengo muchos amigos, de repente se empiezan a ir, vuelvo a tener más,
y no logro tener una relación armónica y duradera con nadie. ¿Qué es lo que sucede? Que precisamente estos shocks que yo tuve en algún momento de mi vida se quedaron grabados como programas. Y cada vez que yo quiero iniciar algo, cada vez que yo quiero realizar algo, etcétera, hay algo que le da enter al programa y lo disuelve. Ok, esa es, digamos, la premisa de lo que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esta terapia? Lo que hacemos en esta terapia es buscar qué tipo de situación es la que disfuncionó, qué tipo de situación es la que abrió la carta y la desalineó del eje principal, qué tipo de shock fue el que tuvimos que nos instaló un programa que constantemente se está activando y cuál es el enter que hace funcionar ese programa. Entonces, mediante esta terapia, nosotros logramos identificar 12 tipos de shocks o de traumas, por ejemplo, ¿no? En algunas otras técnicas se ven 7 de ellos, 7 de estos tipos de shocks. Sin embargo, hemos añadido más y hemos encontrado 12 tipos de traumas o de shocks. Ahora, quiero aclarar algo. Esto no es solamente a nivel consciente. Nosotros podemos percibir o quedar, se puede instalar en nosotros uno de estos traumas a nivel inconsciente. Por poner un ejemplo, normalmente, y ustedes recordarán, cuando uno es niño y va de visita por ahí con la familia, etcétera, a los niños los mandan a jugar lejos porque los adultos van a platicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando los adultos se ponen a platicar, empiezan a decir muchas cosas que quizá a uno de niño le pudiera lastimar, por eso pues nos mandan lejos. Sin embargo, los niños que se quedan por ahí no escuchan o no logran entender qué es lo que hablan los mayores, pero el subconsciente sí que lo capta todo. El subconsciente es un receptor, digamos, de todo lo que hay a nuestro alrededor. Ahorita mismo, en la cabina estamos aquí, pero en la calle están circulando personas, están circulando automóviles y mi subconsciente lo está detectando, aunque yo conscientemente no ponga atención a ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si en esa plática de adultos alguien comenta o dice, fíjate que Luisito pues es adoptado, pero esto queda aquí entre nos. Y resulta ser que Luisito está jugando por allá lejos y no escucha esto, su subconsciente escuchó eso. Entonces para el niño se le instala una frase que para él ser adoptado pudiera significar pues la fatalidad, pudiera significar entonces soy un recogido, pudiera significar mis padres no son mis padres, etcétera. Me abandonaron, etcétera. Entonces todo lo que el niño tenga o perciba acerca de esta palabra se le va a quedar grabada, digamos, en un nivel de su existencia. Y cuando él sea mayor, habrá algo que detone esta parte y entonces su vida va a empezar a disfuncionar, va a tener estados emocionales quizá pues que se retraiga, que se encierre en su cuarto, que se encierre en una burbuja, tristeza, soledad, inseguridad, etcétera. Y él sin saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, estos shocks, estos traumas, se pueden grabar de manera consciente o de manera inconsciente. Ahora, decía yo que tenemos 12 tipos de traumas, digámoslo así. Se los voy a decir brevemente. El primero de ellos es cuando el trauma viene de frente, cuando nosotros recibimos una noticia fuerte, que de repente nos dicen, oye, se murió tu mejor amigo, se murió tu tío, etcétera, etcétera. En el momento no se procesa adecuadamente y esa noticia, ese impacto queda en nosotros grabado en un nivel. Puede ser un accidente, una caída, algo que nosotros recibimos de frente y que de momento no podemos procesar. El segundo de ellos es el mismo impacto, pero ahora por la parte de atrás, que viene como una traición, que viene como un desengaño, como cuando estamos en un proyecto pensando que va a funcionar, que todo va a estar muy padre, y de repente algo sucede y no se lleva a cabo. Lo sentimos como una especie de traición.
El tercero de ellos es cuando nos sentimos desvalorados, como que no nos salen las cosas, nos autocastigamos, nos echamos la culpa de lo que sucede, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, la situación no sale bien, porque la persona no me supo valorar, porque de alguna manera, no sé, fracasé en la relación, fracasé en el trabajo, fracasé, etcétera, ¿no? El cuarto, que es muy derivado de este, es cuando nosotros entramos en un papel de víctima, cuando las cosas no salen, entonces buscamos un culpable. Buscamos un culpable, normalmente le echamos la culpa a Dios, porque se murió, es tan joven que estaba, etcétera, Dios es muy malo, o podemos echarle la culpa a cualquier otra persona, menos asumir responsabilidad. Cuando nosotros entramos en este papel de víctima, entonces todo mundo va a tener la culpa de las situaciones y dejamos de asumir responsabilidad. Otro de los impactos es cuando nuestro estado emocional es de querer tener la razón en todo, ¿sí? Yo tengo la razón, pero no me creen. Yo estoy en lo cierto, yo tengo la verdad, etc. Y se generan en nuestro cerebro pensamientos compulsivos, recurrentes. Y esto, todo pensamiento, al generar una emoción, provoca un estado emocional recurrente y de repente nos volvemos amargados o nos volvemos iracundos, nos volvemos el Grinch, etcétera. ¿Por qué? Porque estos pensamientos son recurrentes y al tener pensamientos recurrentes se crean redes neuronales como una carretera, pero ya pavimentada, o sea, ya es una autopista, ya no fue una brichita, ya no fue un camino rural, no, ya es una autopista que va a ser muy difícil después, pues quitar de ahí, ¿no? Lograr eliminar ese tipo de pensamientos recurrentes. El otro tipo de trauma es cuando nos sentimos ultrajados, cuando todo mundo ha abusado de nosotros, ha abusado en todos los sentidos, físico, de talentos, si tenemos algún talento y nos están explotando, etcétera. Cuando nos ponen una etiqueta, nos ponen un apodo, el famoso bullying, todo esto. Ok. Otro de los shocks, otro tipo de shocks, es cuando ya estamos en un estado emocional tal que ya no aguantamos nada, o sea, es cuando tiramos la toalla, o sea, ya no puedo más, yo ya no quiero esto, ya me cansé, etcétera, etcétera, ¿no? El otro es cuando nos sentimos abandonados, pero el sentimiento aquí es de un abandono en el que sentimos que nos falta algo. Básicamente, cuando tenemos carencias primarias que son seguridad, alimentación, el amor de los padres, ¿no? Cuando uno se siente que no está pertenecido a un grupo familiar, etcétera, etcétera. Hay otro que es el que le llaman el vivo muerto, cuando uno vive la vida como un zombie, o sea, cuando no hay propósito, cuando de pronto vivimos porque tenemos que vivir, trabajamos porque tenemos que trabajar, comemos porque tenemos que comer, etcétera. No tenemos una identidad propia, como que no nos sentimos ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni trabajadores, ni estudiantes, como que no hay un propósito de vida y al final hacemos las cosas como que en automático. El otro es cuando sucede que hay un bloqueo, pero es un bloqueo de manera energética, no es un bloqueo mental, no es un bloqueo emocional, es un bloqueo energético. Aquí este tipo de shock, y bueno, y cualquiera de los otros, pudieran ser cargas energéticas que no nos corresponden a nosotros, que quiere decir que esto puede venir de algún ancestro que murió, que ya es un ancestro que tenemos que ya falleció, sin embargo, en su paso por esta vida no terminó o no aprendió lo que tenía que aprender, y estas cargas no aprendidas o inconclusas nos las deja a nosotros. Esto sucede muy, muy frecuentemente, sobre todo cuando el familiar que ya falleció fallece cuando nosotros nacemos en esos días. Hay una coincidencia en cuanto a la fecha de nacimiento y fecha de muerte del ancestro. O cuando la misma familia
dice, se parece al tío fulano porque es güerito, porque sacó los ojos. Por asociación también es muy fácil que podamos nosotros adquirir este tipo de cargas energéticas. O sea, por similitudes físicas. Similitudes Parecido físicas, físico. parecido físico, porque la misma familia ya le pone un estigma, le pone una etiqueta al niño y lo hace o le da la identidad del fallecido. Okay. Eso es lo que sucede. Entonces, como cuando yo decía que cuando Charbel era chiquito, yo decía, es que este niño se parece a mi tío Pepe. sí, ahí la cuestión es que el tío Pepe vivía. Ah, cierto, no había muerto. Entonces, bueno, pero Con razón sí. no le dejó nada. Exactamente, entonces en esas situaciones es cuando yo puedo o podemos en un momento dado traer cargas que no nos corresponden y de repente estamos viendo que disfuncionamos en lo mismo que disfuncionaba el tío fulano, ¿no? Eh, entonces, bueno, y los últimos dos, el uno es... Oye, o también sí, por nombre, ¿no? Por asociación de nombre. exactamente, cuando... al niño, aunque no se haya parecido, pero por promesa, digamos, de ahí de los padres, es que yo prometí que a mi hijo varón le iba a poner el nombre de mi abuelo o tatarabuelo, que pues era una persona muy exitosa, vamos a pensarlo, ¿no? Entonces le ponen el nombre del ancestro, ¿sí? Al ponerle el nombre del ancestro, no solamente lo están llamando como al ancestro, le están dando la identidad del ancestro con el nombre. ¿Sí? Qué impresionante, ¿no? Como pues, detalles que no parecen tener ninguna significación tengan una carga energética tan fuerte. Así es, y pasa mucho, digo, ahí es tradicional que en las familias, pues los varones, y más cuando son los primeros, los primogénitos, se les va poniendo el nombre y lo van heredando, y viene así hay quienes se llaman Carlos I, Carlos II, Carlos III, etcétera. Hasta llegar al chocolate. Por tradición, por ponerle el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque así se estila en la familia, entonces no, bueno, sí, no hay cuidado en esa situación, ¿no? Claro, tampoco es muy conocido, pero sí, al darle la identidad de un ancestro al bebé, le están dando quizá con ello pues la carga energética del nombre. No resuelta, la carga energética no resuelta. Exactamente, ya después ahí andan preguntándose por qué el niño, ahora que ya es grande, pues es igual de alcohólico que el papá, que el abuelo, que el tatarabuelo, porque todos han sido así. Entonces, bueno, yo a mis hijos nunca les quise poner joven porque, pues quién sabe, más vale, ¿no? Ahora, hay otro tipo de shock, o sucede también, ¿no? Que muere alguien de la familia que murió muy joven y pobrecito, entonces el siguiente que nace, ¿sí? En honor a ese que no merecía morir, pues se le da el nombre, ¿no? Entonces hay conflictos de identidad, sobre todo con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la persona no sabe quién es, la persona no sabe qué rol jugar en la vida. Si ya se casó, no entiende su rol quizá de esposo, de esposa, de hijo, y también en los hijos es el mayor, es el del medio, es el más pequeño, etc. Todos en esta vida jugamos un rol muy importante a nivel familiar, a nivel de trabajo también, a nivel de la escuela, en todos los niveles. Y bueno, y por último, un shock en donde se pierde prácticamente todo, o sea, es un trauma en el que constantemente perdemos todo, o sea, un negocio, la pareja, los hijos, se pierden bienes materiales, se pierde de todo, de todo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no está bien afianzada, porque hasta nuestra identidad la hemos perdido. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todos estos tipos de shocks, de traumas? Que cada uno de ellos nos va a traer problemas físicos muy específicos. De repente empezamos a enfermar mucho, por ejemplo, de riñones, vías urinarias, ¿sí? Y es un malestar que constantemente tenemos. Ya vimos al especialista, ya vimos al urólogo, ya vimos al chamán, ya vimos al brujo, al magnetista, ya vimos a todo el mundo y no hay quien le atine. ¿Por qué? Porque la causa no está quizá
y lo voy a decir de esta manera, no está quizá en esta vida, ¿sí? Quizá en alguna otra, en alguna otra vida yo tuve un problema que no ha sido superado, digámoslo así, no se ha probado la prueba. Entonces esto, digo, ya es meternos un poquito más con otro tipo de premisas, pero puede suceder y así nos ha pasado, ¿sí? Pacientes que constantemente con problemas de garganta y de repente pues no saben. Mediante esta técnica pudimos accesar a vidas pasadas y digamos detectamos que en una de ellas él murió ahorcado, ¿sí? Murió ahorcado. Cuando uno tiene una muerte y la sensación vital es tan fuerte, queda grabada muy profundo. En el alma. En el alma. Y el alma, que es la que viene a tomar experiencias, pues se trae esa ruptura, esa fisura, ¿sí? Y la representa o la saca de manera física. En este caso, el paciente pues en problemas de garganta. Entonces, mediante esta técnica podemos accesar a esos momentos, ya sea en momentos en otras vidas, ya sea en momentos transgeneracionales de su árbol genealógico o inclusive desde la gestación, ¿sí? Desde la gestación. Esta terapia, cuando Heréndira la recibió, encontramos un trauma, un shock, cuando ella tenía 4 días, ¿verdad? 4 días de gestación. 4 días de gestación, 4 días de gestación. Hubo un desmayo por parte de la mamá y esto le pasó este shock, este trauma, pues obviamente la mamá y el bebé están muy conectados, pasó a un nivel existencial de Heréndira y durante toda su vida Heréndira venía disfuncionando en uno de sus aspectos. Hasta parecía ya normal vivir con eso. Sin embargo, cuando nosotros accesamos por medio de esta terapia a ese momento, en ese momento quedó liberado, quedó sanado y ahora esa parte en la que Heréndira disfuncionaba pues ya no hay está tal, sanada. pues, está sanada efectivamente. Entonces, como estos shocks, estos traumas se quedan grabados en algún nivel de la existencia en forma energética, porque es energía, pues la manera de sanarlos es de manera energética, ¿sí? Usamos energía para sanar este trauma, este shock. Y algo que nosotros hacemos, o que me gusta hacer a mí, es que una vez que el paciente llega, se hace esta terapia, en ese momento queda sanado, ¿sí? O sea, no hay que hacer un proceso, etc. En ese momento estos shocks, estos traumas quedan totalmente sanados. Sin embargo, si queda alguno pendiente, tarda alrededor de 2 o 3 días en sanar, ¿sí? Nosotros trabajamos todos los shocks o todos los traumas que descubrimos durante 7 días a distancia, mediante una técnica, un protocolo también energético. Entonces, es una terapia que nos ha dado muy buenos resultados y que es una terapia que constantemente yo estoy enriqueciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una terapia que tiene muy buenos resultados y sin embargo, a pesar de eso, y no solo esta, sino todas las terapias que tenemos constantemente se están enriqueciendo. De esta terapia que se llama Integrarte se está preparando el curso. ¿Para qué? Pues para que cualquier persona pueda recibir la enseñanza y pueda también ser terapeuta profesional en este tipo de técnica. Es una técnica nueva, es una técnica que sí trabaja con principios universales, porque eso, así trabajan todas las técnicas holísticas, son principios universales que nunca han cambiado, siempre han existido y aprovechamos las leyes físicas, las leyes universales, las leyes cuánticas para poder ayudar a las personas, poderlas sanar en este tipo de pues padecimientos que no tanto son físicos, aunque sí tienen una repercusión en el cuerpo físico, sino que son un poquito más profundas, son más de la emoción, más del cuerpo mental, más del cuerpo inclusive espiritual.
Entonces, bueno. Así es, porque nosotros siempre hemos sabido, a partir del conocimiento, de la conciencia, que la sanación es una cuestión espiritual. La salud física, emocional, energética, mental, a todos los niveles es una cuestión espiritual. Finalmente, el alma tiene toda la capacidad para autosanar todos los niveles de la existencia del ser. Así que la sanación es una cuestión meramente espiritual. Así es, y así como el cuerpo físico busca la homeostasis, que es precisamente eso, es autosanarse, uno como terapeuta lo único que hace pues es quitar bloqueos para que el mismo cuerpo inicie todos estos procesos de homeostasis. Entonces, esta terapia es algo así como quitar bloqueos para que el alma empiece su proceso de homeostasis. Entonces, es una terapia muy profunda, que nos sirve para saber qué es lo que en realidad tiene el paciente y a partir de ahí pues ayudarle, ¿no? Ayudarle a sanar no solamente estas partes sutiles, sino físicas, porque también podemos determinar qué terapia es la adecuada para su dolor de espalda, su gastritis, su diabetes, etcétera, etcétera. Que sabemos que la mayoría de las enfermedades físicas, cuando ya llegan al cuerpo físico, es porque nuestros cuerpos sutiles están todos hechos, pues ahí como la baraja, todos desperdigados de lo que debe ser el eje. ¿Okay? Bien, pues eso es acerca de esta técnica. Esperen el curso, probablemente lo empecemos a dar ahora que regresemos de Panamá. Sí, en abril o mayo quizá. Abril o mayo. Y bueno, de cualquier manera, si quieren ustedes probar la técnica, quieren recibir esta terapia, con todo gusto, pues los esperamos ahí en la clínica. Muchas gracias, Joel. Es bien importante. Yo quiero realmente hacer un reconocimiento a Joel, porque Joel es un gran investigador de técnicas holísticas de la física cuántica y de todo lo que tiene que ver con la sanación, la medicina cuántica. Entonces, la verdad es que esta técnica él ha desarrollado. El conocimiento de los traumas, ese ya estaba, o sea, la información acerca de estas pautas, esta tipografía de pautas, ya existía. Sin embargo, él, a partir de conocimiento y enseñanza y aprendizaje de la medicina tradicional china, desarrolla esta técnica de sanación. Porque bien, estaba la información de los padecimientos que la persona puede tener, o de los traumas, o de los shocks, pero lo que no estaba era cómo resolverlos, cómo sanarlos. Y es Joel quien hace toda esta investigación y este protocolo, esta terapia, estos pasos a seguir para desactivar todos estos shocks en el organismo y en el sistema de la persona y lograr realmente la resolución total, completa e inmediata de tales traumas o de tales shocks. Entonces, para mí realmente me siento muy orgullosa y muy afortunada de que todo tu trabajo de investigación se vea reflejado finalmente en la sanación de los pacientes y en la resolución de estas pautas. Para eso estamos. Quiero decirles también que yo fui el conejillo de indias de esta terapia, porque cuando yo empecé a sentir que una de estas pautas me disfuncionaba al punto que yo sentía que no tenía el control de las cosas que tenía que hacer, como que no podía tener el control de varios aspectos de mi vida, le dije, Joel, ¿sabes qué? Es que algo me pasa, no sé qué me pasa y necesito ayuda y no sé qué necesito. Entonces él puso a prueba todas estas teorías y todo este armado de rompecabezas que ya tenía, lo puso a prueba conmigo, ¿no? Entonces a los 3 días de que él me desactivó las pautas, yo estaba bien, bastante bien, después de haber pasado quizá 3 semanas en un cortocircuito energético y emocional y mental que yo no sabía qué me pasaba, ¿no? Entonces también vi eso, o sea, la eficacia y la rapidez de esta técnica. A los 3 días yo estaba bien, a la semana estaba súper bien y a los 15 días estaba emprendiendo y desarrollando proyectos que no había hecho en años, porque de verdad me puso en el eje, en la línea de mi eje central, o como diríamos, alineada con el universo. Y maravillosa esta técnica. Yo dije, tienes que dársela a más personas, porque si esto hizo la técnica por mí, imagínate, o sea, que este beneficio llegue a más personas. Y bueno, pues como dice Joel, esperen el curso y si alguien gusta recibir la terapia, bueno, se comunica conmigo al 4425-924767 y yo les proporciono una cita para una consulta con terapia. Bien, vamos, yo creo que vamos a ir a un corte, no sé, a ver qué me dicen en cabina, ¿sí? Vamos a pasar a un corte, una breve pausa
y regresamos para despedir el programa. Quédate con nosotros aquí en Maestría Espiritual Internacional Información que Sana.